Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar con el tema de los números reales. Los números reales representados con una R como la que está escrita. Entonces, los números reales es un tema muy importante para tu examen de admisión y para entender la estructura sobre la que trabajamos en matemáticas. Entonces, esos números están conformados por distintas clases de números. Por ejemplo, los naturales. Los naturales es un conjunto que nos ayuda a contar elementos, por ejemplo, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Este conjunto es infinito y se representa por medio de una letra n, como la que está escrita de verde. Entonces, ya que tenemos el conjunto de los números naturales, lo podemos representar gráficamente por medio de un diagrama de Venn, señalando algunos de sus elementos en esta parte. Entonces, tenemos los conjuntos, el conjunto de los números naturales, de rosa, y tenemos algunos elementos representativos de dicho conjunto. Recordemos que no podemos poner todo porque este conjunto es infinito. Después hay una extensión de estos números y serían los números enteros, que se representan por medio de una letra Z. Los enteros están representados de una Z y no solamente contienen a los que ya teníamos, sino contienen al -1, -2, -3, etcétera, y también al 0. Entonces nos damos cuenta que el conjunto de los números naturales está contenido dentro de los números enteros y en el diagrama de Venn se representa de esta manera. Ahora, otra extensión que tenemos sería el de los números racionales. Los números racionales se representan por medio de la letra Q y todo ese simbolismo quiere decir lo siguiente, que los números racionales están formados por todos elementos R, tal que R se puede escribir como P sobre Q, en donde P y Q son números enteros, pero Q debe de ser distinta de 0. Eso es todo lo que está escrito. ¿Qué quiere decir? Bueno, de alguna forma, para que entendamos, R es el conjunto de todas las fracciones o de todos los números que se pueden representar como un cociente, como una división de dos números enteros, como un P sobre un Q, y Q debe de ser distinto de 0, porque si no, no tendría sentido. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de números? Bueno, pues sería el -3/4. ¿Por qué? Porque -3/4 se puede representar como el cociente de dos enteros, el -3 y el 4. También está escrito en esa parte el 1/4. El 1/4 también es un número racional, porque se puede representar como 1 sobre 4. El punto 5 será un número racional, también lo tenemos allí. La respuesta es sí, porque puede ser representado como 1 sobre 2, como un medio, etcétera. Tal vez una de las preguntas que tuviéramos es ¿por qué los racionales contienen a los enteros? -5 se puede escribir como un cociente de un número entero entre otro entero, y la respuesta es sí, porque -5 lo podemos poner como -10 sobre 2 o -15 sobre 3, etcétera. Entonces es por eso que todos los enteros o todos los naturales están dentro de los racionales. ¿Por qué? Porque se pueden representar como un cociente entre dos números enteros, en donde el denominador, el número de abajo, es distinto de 0. Y bueno, pues no es otra extensión, pero también se tienen los números irracionales, que se representan, como se ve aquí de rojo, por una Q y una apóstrofe arriba, o Q', Q primado, o también por medio de una letra pi mayúscula. ¿Y cuáles son esos números irracionales? Los números irracionales son aquellos que no son racionales. Entonces, habíamos dicho que una característica de los racionales es que tengan una representación decimal o ya sea finita o ya sea infinita, pero periódica. En el caso de los irracionales, ellos tienen una representación decimal que es infinita y no es periódica. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que no va a haber una serie de números, por ejemplo, de 40 dígitos, que después de cierto tiempo se repitan esos 40 y luego otra vez esos 40 y luego otra vez esos 40. Y eso sí ocurre en los racionales. Entonces, ejemplos de ello, por ejemplo, es pi es 3.141592 65 358, etcétera, pero nunca se va a repetir un patrón de números, en el sentido de que después de 1.000.000 de dígitos se vuelve a repetir todo. No, eso ya está demostrado, y pi es un número irracional, también la raíz de 3 que tenemos allí en el conjunto, y también
raíz de 2, etc. Entonces, aquí vemos que los números irracionales se representan por medio de Q' o de una pi, pero que sea mayúscula, una letra pi. Y podemos decir que los números reales que empezamos a hablar desde el principio es esa unión entre los números racionales y los números irracionales. Entonces, vemos que aquí los números racionales y los irracionales son disjuntos. ¿Qué quiere decir? Que no tienen intersección, o su intersección es vacía. Quiere decir que no hay un elemento que pertenezca a los racionales y a los irracionales a la vez. Y los reales va a ser la unión de estos dos conjuntos, de los racionales que ya hablamos y de los irracionales que ya exhibimos algunos de sus elementos. Vamos a utilizar las dos notaciones de manera indistinta. ¿A qué nos referimos? Nos referimos, por ejemplo, a que esto de aquí, Q' y pi, la vamos a utilizar de forma indistinta. Puede ser de una u otra forma. Entonces, en los ejemplos que daremos, algunas veces va a ser como Q' o algunas veces va a ser como pi, pero nos vamos a referir a los números irracionales. Muy bien, ya que tenemos esto, vamos a hablar de otras relaciones. Ahí está marcado, por ejemplo, los números reales contienen a todos esos números que habíamos comentado. Y la siguiente relación es la relación de subconjunto. ¿Qué es un subconjunto? ¿O qué quiere decir? Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, los naturales están contenidos de los enteros. Quiere decir que los naturales es un subconjunto de los enteros. Pero a su vez, los enteros están contenidos en los racionales. Ya tenemos esa representación gráfica y esa forma de escribirlo matemáticamente. Después tendremos que los racionales es un subconjunto de los reales. ¿Qué quiere decir? Que los reales contienen a los racionales, que a su vez los racionales contienen a los enteros y los enteros contienen a los naturales. Una vez que tenemos esto, vamos a dar otro ejemplo. Los irracionales, que son los que estamos aquí exhibiendo, recuerden que este simbolito de aquí es el mismo que este. Bueno, no es el mismo símbolo, pero representan el conjunto de los números racionales. Lo podemos utilizar de forma indistinta y nos damos cuenta que también los irracionales están en los números reales. Ya después de esto, otro ejemplo sería el siguiente, que los números racionales no están contenidos dentro de los números irracionales. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son los números racionales? Los números racionales son todos estos. Estos no están contenidos en este conjunto. Entonces, como no están contenidos, por eso ponemos este conjunto. Quiere decir que los racionales no es subconjunto de los irracionales. Una vez que tenemos esto, vamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos quedaría así. Los enteros, me paso de este lado, si no, tapo la información. Los enteros no son un subconjunto de los naturales. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde están los enteros? Los enteros son estos, y estos no están contenidos acá. Es al revés, los naturales sí son un subconjunto de los enteros, pero al revés no. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a ver qué otras relaciones pueden existir entre ellos. Y la relación, bueno, pues aquí ponemos el todo, sería la siguiente, que subconjunto es una relación entre conjuntos. Ahorita vamos a enfatizar en ese aspecto. Vamos a hablar de otro símbolo que relaciona la pertenencia, este simbolito, una E, una Y, se llama pertenece, y por ejemplo 2 pertenece a los naturales. ¿Por qué? 2 pertenece a los naturales. Por esta parte de acá, este 2 pertenece a los números naturales o es un elemento, mejor dicho, de los números naturales. Ese sería un ejemplo de la pertenencia. Otro sería el siguiente, sería -3 no es un natural. Si se dan cuenta, el -3 está aquí y no está dentro de los números naturales, está de este lado, no está en los naturales. Y otro ejemplo sería que pi pertenece a los irracionales. Entonces nos damos cuenta, por ejemplo, que pi sí está dentro de los irracionales, dentro de ese conjunto que nosotros estamos considerando. Y otro ejemplo sería que raíz de 3 no es un número racional.
¿Por qué? ¿Dónde tenemos a raíz de 3? Pues raíz de 3 la tenemos de este lado. Y los números racionales los tenemos precisamente acá, de este lado. Todos estos son los números racionales. Ya que tenemos eso, vamos a enfatizar en lo que habíamos comentado. Entonces, epsilon, bueno, esa es una relación entre elementos y conjuntos. ¿Qué quiere decir que es una relación entre elementos y conjuntos? En esta parte de aquí, antes de ese símbolo, debe de ir un elemento. Y en esta parte de acá, en la que sigue después de conjunto, debe de ir un conjunto, perdón. Primero debe de ir un elemento y luego debe de ir un conjunto. Aquí también, primero un elemento y un conjunto. Y por eso decimos que es una relación entre elementos y conjuntos. Distinto a la parte del subconjunto. ¿Por qué? Porque el subconjunto es una relación entre dos conjuntos. ¿A qué me refiero? Aquí hay un conjunto y aquí hay otro conjunto. Aquí hay un conjunto y aquí hay otro conjunto. No es lo mismo que un conjunto sea subconjunto de otro, que quiere decir que todo el conjunto está contenido en el otro, a que un elemento del conjunto pertenezca a otro conjunto. Entonces, esa sería nuestra observación. Y bueno, vamos a subir después otro video. Con lo que tenemos basta para resolver algunas cosas. Te voy a proponer que resuelvas algunos pequeños ejercicios sobre esta explicación en nuestra página en matemas.com, que te voy a dejar en la descripción de este video. Entonces vamos a trabajar, vamos a ver algunos ejercicios donde pongas en práctica esto que has aprendido. Bueno, cualquier duda, cualquier comentario, con todo gusto escríbelo en los comentarios para que te pueda ayudar y suscríbete de favor para seguir continuando haciendo esta labor y poder ayudarte y ayudarles a muchos con más temas. Bien, sigamos adelante.